Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por todo el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y recibió y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Hasta ahí vamos a llegar. Incline su rostro. Señor, te agradecemos por este tiempo en que nos hemos, Señor, reunido para poder brindar un culto a tu presencia, a reconocerte como nuestro Señor, a darte gracias por tu intervención en nuestra vida. Ahora, Señor, queremos conocer de tu palabra, queremos que tu Espíritu nos ayude, abra nuestro entendimiento, abra nuestros sentidos, Señor, para poder aceptar tu palabra, para poder digerirla, entenderla y ser guiados, Señor, por el camino que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una situación, una particularidad cuando se crean relaciones, ya sean relaciones comerciales, ya sean relaciones familiares o relaciones personales. Pero siempre es bueno limar todo tipo de aspereza en el camino. ¿Por qué? Porque la relación, si empieza mal y no se lima la aspereza, siempre termina mal. El transitar por la vida, el conocerse mutuamente, nos ayuda a limar las asperezas siempre, a poder ir entendiendo lo que el otro quiere de uno y lo que uno tiene que aprender a dar. Pero si no se logra limar esas asperezas, eso va a terminar mucho peor. Por lo tanto, yo tenía un profesor de contabilidad que decía: no nos pongamos tan creativos, no seamos tan creativos para solucionar los problemas. Los problemas tienen un origen y hay que atacar siempre el origen. Y es el título que yo le puse a este sermón: no nos pongamos tan creativos. Y es lo que nosotros vemos en el texto que leímos. Porque, imagínense, gracias a Dios, y aprovecho de dar esta noticia, nosotros cumplimos 10 años de casados con mi esposa. Y son 10 años. 10 años. Sí, gracias por el aplauso. Necesitaba celebrar. Ha sido 10 años. Que te fortalece. Son malos. Ya vamos a llegar a la casa. No, ha sido 10 años hermosos. Hemos pasado de todo y el Señor nos ha fortalecido. Y el otro día, cuando estábamos cenando, porque me sacó a comer. Sí, me invitó. Me sacó a comer y me dijo: oye, peleamos menos, ¿cierto? Sí, peleamos menos. ¿Y por qué peleamos menos? Yo le dije: porque ahora nos ignoramos más. Porque, claro, cuando uno empieza la relación, uno es sensible a todo. Es que me miraste mal, es que me dijiste esto, es que cualquier cosa. Ya al final, con el tiempo, uno empieza a reconocer ciertas cosas que el otro lleva consigo mismo. Y bueno, ese era un paréntesis al respecto. Pero que Dios nos bendiga a nosotros como matrimonio y a los que están casados y a los que se quieran casar, que el Señor les ayude. Bueno, sigamos con esto de las relaciones. Había una relación que Dios tenía con su pueblo.
Y él había planteado y él había tomado la iniciativa de relacionarse con un pueblo, al cual le enseñó varias cosas. Los mandamientos, el cómo debían comportarse, el qué es lo que tenían que hacer, el cómo debían hacerlo y cuándo tenían que hacerlo. Ellos no tenían que descubrir la pólvora al respecto. Ya ellos tenían esto. Por lo tanto, una de las cosas que ellos tenían que hacer era recordar perpetuamente cuando habían salido de Egipto. En Éxodo, ¿sí? Si usted me quiere acompañar, Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12 nos explica sobre la Pascua. Este Jesús que sube al templo, sube antes de la celebración de la Pascua. ¿Por qué lo plantea Juan? ¿Por qué lo plantea Juan? Por una cosa muy importante. Vamos a leer primero Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberán compartirlo. Ahí le explica próximamente lo que es todo el sistema de la Pascua, y celebrarán en el versículo 17, obedezcan esta instrucción y será ley perpetua para ustedes, versículo 24 del capítulo 12. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darle, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. ¿Sí? En el versículo 26, y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. ¿Se acuerda? Cuando el Señor, en el último de los milagros que Él produjo en Egipto para que este pueblo saliera, tuvieron que matar un cordero, pintar los 2 pilares de la puerta con sangre más el dintel, ¿ya? Y el ángel no iba a tocar esa casa, sino que la iba a pasar de largo. Bueno, eso era una relación y eso era una fiesta que estos tenían que celebrar perpetuamente. Ahora, había que matar un animal, un cordero. No se debía dejar nada, lo que allí quedaba se tenía que quemar, completo. Tenían que comer vestidos y comer rápido, porque terminada esa cena, Israel salía de Egipto. Por eso tuvieron que comer rápido y quemar todo y comer vestidos, listos para eso. Ahora, esa celebración en la que Jesús está próxima a celebrar, esa es la fiesta de la Pascua, de la cual todo el mundo llega a Jerusalén para celebrar. Porque después de esa Pascua, de esa cena, era una fiesta de 7 días. Por lo tanto, el carrete era bueno. Y Jesús se encuentra de frente. Y esto es muy impactante porque Herodes fue el que terminó este templo, lo amplió, lo agrandó. Y en ese templo, o en el patio del templo, llegaban a caer 250.000 personas sin ningún problema. A ese nivel de magnitud era el templo de los judíos. Pero Jesús se encontró con vendedores sentados, con gente vendiendo animales, con gente que cambiaba dinero. El lugar se había transformado en un lugar para hacer ganancias ilícitas, no aprobadas por Dios, de todas maneras. Y no se les ocurrió nada mejor que dar certificadores para los animales. O sea, amigos, usted ya no traiga su animalito, nosotros se lo proporcionamos. O sea, tenían veterinarios allí. Veterinarios que certificaban que el animal del holocausto estaba al 100% sano para hacer una entrega, una ofrenda, un holocausto al Señor.
Pero ¿qué decía Éxodo en lo que habíamos leído antes? Decía que el pueblo o las familias debían seleccionar un cabrito el día 10 para sacrificarlo el día 14. Ellos tenían que preocuparse de tener al animal correcto. Tenían una especie de ISO 9001, certificado. Es muy extraño. Para la época no tanto. Recuerde que si Herodes amplió este templo, era una fiesta tal. De hecho, en Israel eran como 30.000 la capital, más o menos, algo así. Pero cuando llegaban esa cuestión, se triplicaba en gente. Lo que significa el pueblo, el templo, pasa a ser una especie de mall. Porque no solo dentro del patio hacían cosas, sino que alrededor habían vendedores, había una especie de lo que usted quería, como las ferias. ¿Sí? Como cuando uno va al, ¿cómo se llama este? Al Biobío. Tal cual. Habían pirateado todo. Pero con eso se encontró Jesús. Y la verdad, yo puse un término acá que es poco aplicado, pero Jesús se descolocó. Yo creo que no se descolocó, el tipo se perdió en sí mismo, porque se supone que iba al templo, al lugar de adoración, al lugar que el Padre había determinado que era para adorarle, y se encuentra con cualquier cosa menos con un lugar de adoración. Entonces, le dice a los vendedores: ¿por qué ustedes han transformado la casa de mi padre en un lugar comercial? Ahora el tipo reventó todo, hizo tirar la mesa. O sea, la verdad es que este Jesús romántico, este Jesús amoroso, allí no existe, definitivamente. Allí el tipo entró como decimos nosotros, entró con una voladora. Porque allí estaba cualquier cosa menos la presencia de Dios. Pero, y se hizo un látigo de cuerdas. Era fácil hacerse un látigo, ya que habían animales, había de todo. No es que andaba con un látigo. Y lo que pasa es que el escritor dice que el celo lo consume en ese momento. Y el texto gramaticalmente dice: el celo me consumirá. Ese celo lo consumió a tal punto de que lo llevó a la cruz. Ese celo por la casa de Dios, ese celo por la relación con su Padre, ese celo por las cosas que le pertenecen a Él, lo llevó a una muerte, colgado en un madero y coronado con espinas. Ese celo fue el que lo consumió en ese momento. Ahora, Malaquías 3, 1, 3 y Salmo 69, 9 profetizan lo que allí iba a pasar. Él iba a limpiar el templo. Y la verdad es que fue un escándalo en medio de tanta multitud. Ponerse a pelear fue un escándalo. Pero el celo lo consumió, ahí estaba cegado. El mismo celo que lo llevó a tal compromiso, que lo coronaron de espinas. El celo por la relación, la comunión, la honra, la gloria de Dios, lo consumió. Los judíos entonces salen al encuentro de él. Y le dicen: ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién te da esta autoridad? Danos una señal de la autoridad que tú tienes. Y había llegado a tal punto la religión judía en su ceguera que no se habían dado cuenta de quién era el que estaba delante de ellos. Y le piden una señal para poder atraparlo, para poder matarlo y sacarlo de ahí, para enjuiciarlo en realidad. Estaban ciegos y viciados. Y él sale con esta frase y dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. Y en 3 días lo levanto. Es impresionante que el templo, que yo les dije que caían 250.000 personas dentro. Un templo que Herodes había levantado, de hecho destruyó, y eran 1.000
toneladas, 1.000.000 de toneladas de piedra. Y Jesús dice, destrúyanlo y yo en 3 días lo levanto. Ellos creían que estaban atacando su templo. Un templo que se demoró 40 años en construir. Un templo que en la época de Salomón se había llenado de gloria. Un templo que con la ayuda de algunos profetas, de algunos líderes, lo volvieron a reconstruir. Un templo que era el epicentro de la ley judía, el epicentro de la vida judía. Que lo recordaron en el cautiverio porque lloraban por no poder adorar a su Dios. El templo que Herodes extiende. El templo que medía 25 campos de fútbol. Su construcción era una obra maestra. Y él sale con esta frase y dice, destruyanlo. Y yo lo voy a levantar. Pero no era el templo lo que él hablaba. Era el mismo. Destruyan este templo. Quieren una señal. Y ellos no vieron ni entendieron esa señal. Él le dijo, destruyanme a mí. Yo el que estoy haciendo todo este escándalo. Destruyanme. Y en 3 días yo me levantaré. Eso no lo escucharon. Porque cuando las personas están tan materializadas en su pensamiento, lo último que escuchan es la voz de Dios. Cuando las personas están tan interiorizadas en su propia concupiscencia y en sus propios intereses, lo menos que hacen es tener oído a lo que el Señor quiere. Destrúyenme. Y lo que van a ver es que en 3 días yo me levanto. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, el lugar de adoración, el lugar de esta relación, debe ser una relación adecuada, preocupada y no depender de facilitadores. La relación con Dios se construye a partir de la preocupación, no de facilitadores que nos tengan el animal para el holocausto. Yo soy el que tengo que preocuparme de lo que el Señor me ha dicho para entregarle a Él una adoración que Él se merece como Dios. Porque puede ser válido que nosotros traigamos un animal comprado y levantemos un holocausto. Puede ser válido, pero no es el mandamiento, no es la instrucción, no es lo que Dios dijo. Lo que Dios necesitaba no era el animal, sino era una preocupación por su presencia, una relación constante, una búsqueda y una preocupación por las cosas de Él. Por eso nosotros nos ponemos tan creativos de repente para hacer reuniones, o tan creativos para hacer evangelismo, o tan creativos para la palabra, porque a veces facilitamos a las personas que ellos tienen que hacer lo que yo digo para que levanten las manos, lo que yo digo para que ellos lloren, para que caigan de espalda, para que se desparramen, para que salten. Nos ponemos creativos y rompemos la relación íntima que debe tener cada cristiano con Dios, porque eso se cultiva en la casa, en la intimidad y en el lugar de adoración propio. Amén. Hemos puesto hasta coaching, animadores, para poder elevar el culto y tener griteríos, salteos y una cantidad de cosas. Dios no quiere eso. Dios no quiere el animal, el adorno, el fuego. Dios quiere la intención del corazón. Amén. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a echar fuera. Amén. Pero aún con el animal más gordo que nosotros presentemos como holocausto, con eso, con grasa, carbón y todo, nos vamos fuera. Porque no es lo que Dios quiere. Lo que Dios necesita son adoradores. Gente que se quiera relacionar con Él. Por eso Él se enfadó, porque el lugar que se había determinado como el lugar de adoración estaba lleno de vendedores, estaba lleno de gente que hacía usura de los extranjeros. Israel era un grupo pequeño de gente, pero era la capital. Y estaba sobre un monte, entonces todos los campos alrededor llenos de gente extranjera de otros países iban a Israel. Entonces Herodes vio allí la oportunidad de capitalizar con el templo.
y en lo que nosotros vemos. Cuando le metemos creatividad a la cosa, ¿usted sabe lo que es creatividad? Esta capacidad de inventar. Inventemos. Oye, ¿qué hacemos para los recursos? Porque estamos complicados con la iglesia. Hacemos 2 veces ofrenda. Vendamos el cafecito. Vendamos su espía. Amasemos, no sé, hagamos algo. Eso no está escrito. Eso no es un mandamiento de Dios. A Dios primero se le cree. Y segundo, se cumple de acuerdo a la palabra. Y lo que está allí es que nosotros tenemos que creer a Dios, tengamos o no tengamos los recursos. Porque nosotros estamos adorando a un Dios vivo y de Él tiene toda nuestra provisión. Porque es fácil decir, oye, llenémonos los bolsillos con plata. Yo sé que varios de ustedes entienden la lógica de Casa de Gracia, pero aquí está saliendo un video que se va a colgar y yo quiero apuntar hacia ellos. No sean trasquilados. No sean trasquilados. La fe se vive en la intimidad. Amén. Y si la iglesia no tiene, la única forma de tener es arrodillándose, inclinándose y reconociendo a Dios, porque de Él viene toda nuestra provisión. Entonces, Jesús se encuentra con estos vendedores sentados, relajados, vendiendo, haciendo usura porque le cobraban impuestos. 2 ciclos era lo que había que pagar para entrar al templo. 2 ciclos. Ahora Juan se manda una parte que a mí me llama mucho la atención, y aquí yo arriesgo demanda. Ustedes saben que ya con esta interpretación yo arriesgo demanda. Y quizás la cita a una oficina próximamente. Pero Juan pone allí que le dice a los vendedores de palomas, veamos, para que no crean que esto es invento, y a los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en mercado? ¿Por qué a los vendedores de palomas? Porque era la ofrenda de los pobres. Amén. A ellos les apuntó y le dijo, ustedes están haciendo negocio con la gente que trae lo que no tiene y lo pone delante de mí. Con eso no se juega. Con eso no se juega, amigo. Si la gente hoy día no tiene, lo importante es que traiga su vida al Padre. Amén. Lo importante es que traiga su corazón contrito y humillado. Eso es suficiente. No tus bienes, no tu ganancia, no tu inteligencia, ni tu sabiduría. Es tu corazón, tu vida, tu adoración. Es interesante cómo Juan apunta a esto. Porque pudo haberle dicho a los que compraban el ganado grande. Seguramente tenían. Por eso es el segundo pasaje que expone Juan, porque después de haber ido donde habían algunos que le faltó el vino y él produjo allí vino, ahora va a apuntar a los que oprimen a los pobres, a los que oprimen a los que no tienen nada. Yo les digo, con certeza de la palabra, bienaventurados los pobres, porque ellos tienen el reino de Dios. Ese es el Cristo, que fue capaz de levantar en medio de un mall, porque eso era un escándalo. Y yo le invito a usted, cuando vea algo que no está en la palabra de Dios, escandalícese. Escandalícese y hable de este Cristo, que es capaz de defender al pobre, al necesitado, que es capaz de decir, no hagan de mi casa una cueva de ladrones. Entonces, no solo basta con buenas intenciones. No solo basta que nosotros digamos, pero es bueno hacerlo. Está bien, pero no está escrito. Oye, es bueno que hagamos parafernalia. Bueno, es excelente. Bien, pero no está escrito. Y es allí donde tenemos el problema. Porque si no está escrito, entonces no puede ser. No es que sea malo, es que no puede ser y punto.
Yo no puedo exprimir esta situación más allá. Yo no puedo forzarlo a usted a adorar. Yo no puedo hacer lo que usted ore si no quiere orar. Es su relación permanente, constante, la que lo va a llevar a reconocer a Cristo como su Salvador y Señor. Yo no puedo decirle, hermano o hermana, hagamos una cadena de oración y vengamos a orar y está obligado a orar porque usted... ¡No! Si usted quiere, va a venir. Si usted siente de Dios, va a venir. Si su relación es intensa con Dios, usted lo va a hacer. Acá no podemos obligar a nadie, nos preocupamos mucho. Nos preocupamos mucho por usted cuando usted no viene. Pero es importante que usted tenga una relación con Dios. Es importante que fuera de este lugar usted tenga una relación con Dios. Entonces las buenas intenciones no son suficientes. Debemos cuestionar si nuestra intención guarda relación con el Evangelio expresado aquí en la Biblia. ¿Nuestro Evangelio guarda relación con lo que dice la Biblia? Porque hay Evangelio extraño. Hay Evangelio extraño en este mundo. Porque para creatividad, hermanos, somos mandados a hacer. Somos creativos, sobre todo cuando queremos ganancias propias. Quienes salieron al encuentro de Jesucristo no fueron los guardias del templo, fueron los mismos maestros. Fueron los mismos judíos, los líderes religiosos, los que salieron a enfrentar a Cristo. Porque estaba alborotando el negocio. Bienaventurados los alborotadores. No podemos inventar formas extrañas de adoración. Porque quiero insistir en este punto. Su casa es casa de oración. Pero ya no es un templo hecho de mano de hombre. Ahora nosotros tenemos que forjar esta relación. Y ni siquiera hacemos un esfuerzo porque Él ya la hizo. Él ya tomó la iniciativa, Él nos salvó, nos redimió. Nosotros debemos reconocerle y dedicar nuestra vida constantemente a reconocerle como Dios. No es necesario que usted venga con terno, con bata para decir que usted es evangélico. Force una relación que figure a Cristo cuando usted ama a su hermano, cuando usted le abraza, cuando usted lo llama por teléfono, cuando usted genera comunidad, cuando usted habla de Cristo. Entonces está generando una relación con Dios. Y transforma esto, no en intereses personales. Ahora, ciertamente la visión de Cristo era más profunda, porque Él sabía que de allí no iba a tener mejor vuelta que terminar colgado en el madero de la cruz. Él lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar. Ahora, amados míos, hermanos míos, amigos míos, el celo que Cristo tuvo allí es el celo que nosotros debemos tener en su presencia, por su palabra, por su evangelio. Quizás vamos a perder, quizás no vamos a ganar nada, quizás vamos a terminar siendo odiados, quizás vamos a terminar siendo rechazados. Pero es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios, es el reino de Dios, es la honra de Dios, es el reinado de Dios el que debe pasar por encima de nosotros y no nosotros por arriba de Él. Amén. Y que ese celo nos consuma, y que ese celo nos consuma hasta la muerte, aunque así tenga que pasar. Para eso hemos sido llamados. Amén. Somos esclavos. Aleluya. Que no se nos olvide nuestra posición. Mártires. Por lo tanto, el Evangelio de Dios debe vivirse con ese celo profundo. Con ese celo donde usted vea injusticia, hable de Cristo. Donde usted vea que algo no está sucediendo correctamente según la palabra, usted tiene que acercarse y hablar sobre Cristo.